Esto es DW Noticias desde Berlín. Al menos 24 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel mueren en Gaza, en el que ya es el día más letal para los israelíes desde su incursión en el territorio palestino. Mientras se investigan los motivos de las bajas, continúan las negociaciones para un alto el fuego y la liberación de rehenes, con una creciente presión sobre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para lograr avances. Estos son nuestros titulares. Netanyahu habla de desastre al describir la muerte de los soldados tras el colapso de un edificio. La milicia islamista palestina Hamas se adjudicó el ataque un día después de uno de los bombardeos más fuertes del ejército israelí sobre el sur de la franja. Y además, Yemen es objeto de una nueva ronda de ataques conjuntos entre Estados Unidos y Reino Unido contra los rebeldes hutíes que han estado atacando barcos cargueros en el Mar Rojo. Los aliados dicen haber atacado 8 objetivos en suelo yemení. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Un alto funcionario de Egipto, citado por varios medios de comunicación estadounidenses, afirmó que a través de mediadores, Israel está ofreciendo a Hamas una propuesta de cese el fuego de 2 meses a cambio de que la milicia islamista palestina libere a los rehenes que permanecen en sus manos desde los atentados terroristas perpetrados el pasado 7 de octubre. De ser cierto, el acuerdo llegaría en momentos críticos de las batallas en la Franja de Gaza y en el día más letal para el ejército de Israel desde el inicio de su incursión en el territorio palestino. Familiares y amigos de algunos de los soldados caídos este lunes se reúnen en el Cementerio Nacional de Jerusalén para un último adiós. El ejército israelí anunció una investigación del ataque que causó el mayor número de muertos en un día desde que Israel comenzó su ofensiva en Gaza. Los primeros reportes indican que 21 reservistas murieron cuando un misil antitanque fue disparado contra un blindado israelí. Ello provocó una explosión secundaria que hizo colapsar el edificio en el que se encontraban. Parece que un misil antitanque fue disparado por terroristas contra un blindado que estaba custodiando a los soldados. En paralelo hubo una explosión en 2 edificios de 2 pisos cada uno. Las estructuras colapsaron como resultado de las explosiones mientras la mayoría de los soldados estaba dentro o cerca. Probablemente los edificios explotaron a causa de las minas que nuestras fuerzas habían plantado dentro para demoler los inmuebles y la infraestructura terrorista en la zona. El primer ministro israelí dijo que este ha sido uno de los días más difíciles para su país desde el inicio de lo que llamó una guerra injusta. Inclinamos nuestras cabezas por la memoria de nuestros caídos, pero no nos detendremos por un momento en nuestra batalla por alcanzar la meta irreemplazable de lograr la victoria absoluta. Juntos pelearemos y juntos ganaremos. Un sentimiento que comparten muchos en las calles de Jerusalén al conocer la noticia. Sabes, son nuestros hijos, nuestros hermanos, es terrible, pero hay que hacer lo que sea para que aquel 7 de octubre no se repita. Es muy triste, pero pienso que somos una nación fuerte con un ejército fuerte. No se supone que esto nos vaya a desanimar. Basta ya de perder a estos jóvenes maravillosos. Los necesitamos vivos en Israel. No quisimos esta guerra. Tenemos que pelear por Israel. Pero no hay que ir muy lejos para encontrar puntos de vista opuestos. Al otro lado de la calle, una multitud exige un cambio de táctica en Gaza y un acuerdo que permita que el resto de los secuestrados regrese a casa. El periodista Sal Emergui se encuentra en Jerusalén para brindarnos más detalles de las noticias en desarrollo en Medio Oriente. Sal, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Es el día más letal para las fuerzas de defensa de Israel. ¿Qué nos dice este incidente sobre la precisión de las operaciones israelíes que no han estado exentas de críticas dentro y fuera de la Franja de Gaza? Sí, bueno, en primer lugar, Javier, hay que destacar que es, como tú decías, el día más grave para las tropas israelíes desde el inicio de la guerra, hace ya 109 días, pero son 2 incidentes, 2 ataques diferentes en el sentido del lugar, las circunstancias y, por supuesto, el momento. Es decir, en primer lugar, los 3 oficiales muertos en combates en Han Yunes y más tarde los 21 soldados muertos cuando intentaban activar explosivos en un edificio cuando fueron sorprendidos por el RPG de Hamas, lo que demuestra que el brazo armado de Hamas
está presente en toda la franja de Gaza, pese a que hoy en día Israel controla el 60% de este enclave palestino. Las partes mantienen, entre tanto, abiertas las vías del diálogo con creciente presión internacional y de los familiares de los secuestrados, por supuesto, pero con propuestas que hasta ahora han sido rechazadas. ¿Qué sabemos sobre los esfuerzos de mediación de países como Egipto y Qatar? Pues la última hora es que, según la agencia AP, citando fuentes egipcias, Hamás habría rechazado la última propuesta israelí de 2 meses de tregua a cambio de la puesta en libertad de los 136 secuestrados aún en cautiverio en manos de Hamás. Recordemos que entre ellos al menos 27 ya han sido declarados como muertos. Hay optimismo que se puede ver en las palabras de dirigentes y portavoces de Estados Unidos y de Qatar. Recordemos, Qatar puede influir mucho en Hamás y Estados Unidos, por supuesto, puede influir mucho en su aliado en la zona. Pero, Javier, los intereses, los objetivos de Hamás e Israel aún chocan. ¿Por qué? Pues porque para Israel la clave ahora mismo es la liberación de los rehenes, de los secuestrados, sin renunciar a su objetivo también importante, que es acabar con Hamás a nivel armado y a nivel de partido, de grupo, que es el régimen de Hamás en Gaza. Y Hamás, por su parte, tiene como objetivo principal sobrevivir como grupo armado, como brazo armado y también como régimen en Gaza. Y por eso exige, ante todo, un fin completo de la guerra y no una fase, diríamos, gradual y una tregua de varias semanas o incluso 2 meses. Javier. Muchísimas gracias. El secretario general de las Naciones Unidas, entre tanto, condenó la negativa de Israel a la creación de 2 estados para resolver el conflicto palestino-israelí y calificó este rechazo de inaceptable. Durante su intervención en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Antonio Guterres expresó además la necesidad de que las agencias de ayuda humanitaria tengan un acceso más amplio a la Franja de Gaza. El derecho del pueblo palestino a construir su propio estado plenamente independiente debe ser reconocido. Y cualquier negativa a aceptar una solución de 2 estados por alguna de las partes debe rechazarse con firmeza. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo sería una solución de un estado con un número tan elevado de palestinos pero sin ningún sentido real de libertad, derechos y dignidad? Mientras tanto, las implicaciones del conflicto palestino-israelí se sienten mucho más allá de las fronteras de la Franja de Gaza y también en el comercio mundial. Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del Reino Unido llevaron a cabo una nueva serie de ataques contra los militantes hutíes de Yemen. Washington señala que son una respuesta a los repetidos ataques de los hutíes contra barcos cargueros en el Mar Rojo. Los militantes argumentan que sus ataques respaldan a Hamás, organización considerada terrorista por Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y la Unión Europea. Un ataque conjunto a objetivos hutíes, el segundo en menos de 2 semanas. Funcionarios de Estados Unidos y el Reino Unido lo califican de respuesta proporcional a los ataques del grupo rebelde en el Mar Rojo. Lo que los hutíes están haciendo es inaceptable, es ilegal y amenaza la libertad de navegación. Por eso hemos actuado. Los hutíes afirman que están actuando en solidaridad con los palestinos en Gaza. Los ataques han interrumpido el transporte marítimo global y ha avivado temores de inflación. También han profundizado las preocupaciones sobre una escalada militar regional. En las calles de Sanaa, la capital de Yemen, el apoyo a los hutíes es sólido. Estos ataques no nos intimidan y no nos hacen cambiar nuestra postura. Permanecemos firmes y apoyamos a Palestina de todo corazón. La solidaridad con los palestinos ha sido tan popular que los hutíes han logrado reclutar nuevos combatientes. Lucharemos contra el enemigo estadounidense y británico en el Mar Rojo. Juro que iremos al mar con nuestros rifles y los hundiremos en el mar, si Dios quiere. En el último mes, la intervención de Estados Unidos no frenó los ataques hutíes al transporte marítimo. El grupo rebelde afirma que continuará hasta que termine la guerra de Israel en Gaza.
Dejamos atrás el conflicto palestino-israelí para concentrarnos en otras noticias internacionales. El Parlamento de Turquía ratificó este martes la adhesión de Suecia a la OTAN tras meses de bloqueo a su ingreso a la Alianza de Defensa Transatlántica. Los legisladores turcos respaldaron de manera abrumadora la solicitud de Suecia para convertirse en el miembro número 32 de la alianza, luego de recibir el apoyo público del presidente Recep Tayyip Erdogan. Erdogan había obstaculizado la candidatura sueca al acusar al país nórdico de cooperar con grupos kurdos que Ankara considera terroristas. En respuesta, Estocolmo endureció su legislación antiterrorista. Hungría se convierte ahora en el único miembro de la OTAN que aún no ha aprobado el ingreso de Suecia. Decenas de personas murieron o resultaron heridas como consecuencia de fuertes bombardeos del ejército ruso sobre varias ciudades de Ucrania, incluyendo Kharkov, en el este del país, y la capital, Kiev. Comandantes de las Fuerzas Armadas ucranianas afirman que sus tropas lograron derribar 22 de los 44 misiles que lanzaron los rusos. Cientos de edificios resultaron dañados y los servicios de agua y electricidad se vieron interrumpidos. Las sirenas antiaéreas resuenan en Kiev mientras los misiles rusos alcanzan objetivos en la ciudad. Los equipos de rescate buscan supervivientes y atienden a los heridos. Los bomberos trabajan a contrarreloj para sofocar las llamas. Los ataques de la madrugada del martes causaron daños en edificios residenciales y sanitarios, así como en centros educativos. También ardieron vehículos. El estruendo de las explosiones sacudió la ciudad. Nos refugiamos en el pasillo. Cuando todo se calmó, nos asomamos y vimos coches en llamas. Oímos el sonido de las explosiones. Luego vimos el cielo iluminado por una luz naranja. Daba miedo, mucho miedo. Otros corrieron a buscar refugio en una estación de metro mientras caían las bombas. Solo bajamos al metro cuando la situación es muy grave, cuando vienen muchos aviones. Nos preocupa nuestro hijo. Kharkov, la segunda ciudad del país, también fue bombardeada. Muchos edificios fueron arrasados. Se desconoce cuántas personas han quedado bajo los escombros. Mi padre vivía en esta casa, en el primer piso. Con suerte lo sacarán de entre los escombros, pero francamente no lo veo muy posible. Hay mucho humo. Las autoridades afirman que las bombas causaron importantes destrozos en las infraestructuras. Un proyectil enemigo dañó una tubería de abastecimiento de agua y una red de alcantarillado. Hay varios edificios sin agua. Vamos a trabajar en la localización de las averías y la restauración de las redes sin descanso. Kiev afirma que este último ataque masivo ruso incluyó más de 40 misiles, de los cuales 21 fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas. El Kremlin ha negado que su ejército ataque a civiles intencionadamente. Tras 2 años de guerra, Ucrania y Rusia siguen disputándose el control del territorio y se teme que en los próximos días el saldo de víctimas mortales no deje de aumentar. Bien, pasamos ahora a la información económica. Como ven, ya está con nosotros Paco Furió. Y Paco, en Argentina, los ánimos caldeados ante una jornada muy importante en el país. Así es, Javier. En Argentina, los sindicatos y trabajadores preparan una movilización y paro nacional para este miércoles 24 en rechazo a la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei quiere imponer por decreto. La medida se encuentra actualmente en suspenso por un fallo judicial. Las encuestas muestran un gran rechazo a medidas como la facilitación y abaratamiento del despido o la prolongación del periodo de prueba. Pero también hay quienes consideran que la reforma apoyada por las cámaras empresarias hará que se contrate más. Roxana Castro Buitrón trabaja en hogares particulares, cuidando a personas mayores y realizando trabajos domésticos. Su rubro es uno de los que presenta más empleo informal.
En la reforma laboral de Milei se derogan las multas de doble indemnización a los empleadores que no registraron la relación laboral o lo hicieron incorrectamente. Espero y deseo de que no tenga una buena respuesta de lo que yo he hecho en este último tiempo de trabajo, en la remuneración, en lo que pueda percibir. Roxana está en contra de la reforma. Hoy está contratada legalmente, pero recuerda cómo era trabajar sin cotizaciones ni contrato. Uno cuando quiere trabajar quiere hacerlo con mucho entusiasmo, ser partícipe de la empresa o el lugar de trabajo donde va a ir. De repente te dicen, no, te vamos a tomar a prueba y llegan los 3 meses y te dicen, no, falta todavía. Entonces es como que te va bajando el ánimo de continuar. La reforma laboral prevista en el decreto de Milei cuenta con el respaldo de cámaras empresariales y el rechazo de los sindicatos. La mayoría de los trabajadores en relación de dependencia también la rechaza, pero algunos confían en que con mayor flexibilidad para el empleador habrá más puestos. Como Lucas Leis, empleado administrativo de un proveedor de cerámica que está a favor de la reforma. Es un momento de un cambio, donde cambia la legislación laboral, donde pueda haber más gente con trabajo y no fuera del sistema como hay ahora. Antes de llegar a su puesto actual, Lucas trabajó en varias empresas. Una de ellas llegó a deberle meses de sueldo hasta que finalmente cerró y dejó sin trabajo a 1.800 personas. Piensa que la reforma que facilita y abarata el despido será beneficiosa. Por no poder ajustar a una determinada cantidad de personal, terminó quebrando y quedamos todos sin trabajo. Entonces, yo fui víctima, si se quiere, de la ley laboral actual. Según la encuestadora Poliarquía, solo 1/3 de la población considera beneficiosas las medidas incluidas en el decreto y la llamada ley ómnibus, que modifican centenares de leyes. En una ya polarizada Argentina, los trabajadores también se debaten entre participar o no del paro general, convocado para este 24 de enero. Mientras los más de 13 millones de trabajadores argentinos continúan a la espera de conocer las normativas laborales que deben cumplir. Nos vamos directos a Argentina con Alejandro Rebosio. El paro nacional de este miércoles será el primer gran desafío a las reformas económicas de Milei. Lo cierto es que llega en un momento pésimo para la economía, donde Argentina ya es la nación más inflacionaria de todo el mundo. Alejandro, cuéntanos cómo está la situación económica de Argentina. La situación económica estaba mal y ahora está peor. Recordamos que el anterior gobierno del peronista Alberto Fernández dejó una pesada herencia con una economía que caía casi 2% el año pasado, con una inflación que era del 160% mensual hasta noviembre, perdón, 160% anual hasta noviembre, y cuando llegó Milei al poder dijo que había que sincerar los precios que estuvieron, según él, controlados, reprimidos por el gobierno anterior para poder ordenar la economía. Él dijo que iba a haber más inflación y más contracción de la economía, esta inflación, según sus palabras. Y la inflación entonces subió hasta el 211% anual en diciembre, un 25% mensual, la mayor inflación del mundo, y Milei dijo que si en enero se repite ese 25% de inflación mensual, habrá que festejar. Los que no festejan obviamente son los asalariados, porque sus sueldos o no aumentan o aumentan menos que la inflación. Por ejemplo, los empleados estatales acaban de conseguir un aumento del 16% en enero, pero el consumo entonces termina cayendo. En las últimas horas, el gobierno de Milei ha aligerado la llamada ley ómnibus para facilitar su aprobación. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha habido varios cambios para contentar a la oposición más moderada. Sin embargo, algunos de esos diputados de la oposición más moderada siguen reclamando otras modificaciones. Por ahora, lo que ha cambiado son, en el proyecto original se delegaban facultades del Congreso al presidente de la Nación Argentina por 2 años, con la posibilidad de renovarlo por otros 2 años, con la sola firma del propio presidente Milei. Esto se ha cambiado. Ahora la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo es de solo 1 año, con la posibilidad de renovarlo por otro año, pero con la autorización del Congreso. También se han acotado las subas de impuestos a la exportación y también los aumentos de las jubilaciones, que estaban en un limbo, ahora van a tener un aumento en marzo y otro en abril.
Sin embargo, bueno, todavía hay más para discutir. Hay otros artículos, más de 100 artículos de la ley Ómnibus que se han quitado, por ejemplo, aquel que preveía una reforma electoral para cambiar el modo en que se eligen los integrantes de la Cámara de Diputados. Gracias, Alejandro Rebocio, desde Jujuy. Gracias a ustedes. Johnson & Johnson ha llegado a un principio de acuerdo en Estados Unidos con 42 estados y pagará $700 millones para zanjar las demandas interpuestas por el marketing de sus productos de talco. Estos productos presuntamente han causado cáncer entre los consumidores y hay miles de demandas privadas por ello. El acuerdo es un paso para cerrar uno de los muchos capítulos de uno de los contenciosos sobre responsabilidad corporativa que se perfila como entre los más caros de la historia. Ana Nieto, ¿cómo se enmarca este acuerdo en el marco más amplio del litigio abierto por el talco? Pues este acuerdo es un paso más para avanzar en un contencioso abierto por la seguridad y el marketing de unos productos de talco que la empresa dejó de vender en el año 2020 en Estados Unidos y Canadá y globalmente el año pasado. Johnson ha asegurado que sus talcos no contienen asbestos, un producto ligado con el cáncer, pero desde el año 2009 no deja de responder a demandas que en algunos casos le han supuesto importantes indemnizaciones para sus consumidores. De hecho, este acuerdo es un pequeño paso que es una parte de un litigio aún pendiente iniciado también con más de 50.000 consumidores en distintos tribunales del país. Para resolver este litigio más grande, el año pasado Johnson & Johnson propuso el pago de $8.900 millones a través del plan de bancarrota de una subsidiaria. Lo que pasó es que el juez de la bancarrota decidió no aprobar este plan que ahora se está volviendo a formular, pero se estima que pueda elevar el pago de indemnizaciones a más de $10.000 millones. Brevemente, Ana, la empresa ha hecho frente a consumidores en juicios por este motivo. ¿Cómo han ido estos casos? Pues en la última década ha tenido casos que se han resuelto con y sin indemnización. En el año 2016, un tribunal de Missouri, en su sentencia, indicó que tenía que pagar $72 millones a la familia de una mujer que falleció por cáncer de ovarios. Fue la primera demanda en un caso de talco y por este tipo de cáncer. Y en el año 2021 tuvo que pagar $2.500 millones a otras 22 mujeres. Estamos hablando de una empresa que cerró el año 23 con una facturación de $85.000 millones y unos beneficios de $13.000 millones. Gracias, Ana, desde Nueva York. Hasta luego. Más noticias. Gracias, Paco. Efectivamente, la opositora venezolana María Corina Machado anunció la creación de una alianza para organizar su campaña de cara a las elecciones contra Nicolás Maduro. Machado emplazó al Ejecutivo venezolano a definir una fecha para los comicios, lo que es parte de un acuerdo entre el gobierno y la oposición firmado en Barbados el año pasado. También denunció amenazas de simpatizantes del oficialismo luego de que el gobierno acusara a la oposición de estar detrás de conspiraciones para asesinar a Maduro. 2 coordinadores regionales de campaña de Machado fueron detenidos y se desconoce su paradero. La Fiscalía confirmó en total la detención de 32 personas en las últimas horas a las que acusa de traición a la patria. Y el periodista Oscar Schlenker se encuentra con nosotros para brindarnos más detalles. Muy buenas tardes para vos, Oscar. Es difícil desligar todos estos arrestos de ese inminente proceso electoral. ¿Qué detalles se conocen sobre los detenidos y su rol en el futuro político de Nicolás Maduro? Bueno, en el anuncio de ayer, la administración de Maduro precisó que estos 32 detenidos forman parte de 5 intentos frustrados de conspiración y terrorismo contra Maduro. Poco se sabe de la mayoría de estos detenidos, pero según las denuncias hechas, tenían vínculos o formaban parte de las fuerzas de seguridad del Estado. A raíz de estos arrestos, la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra un grupo de personas exiliadas que son reconocidas como la abogada Tamara Sujú y la periodista de Fuente Militar Sebastiana Barraez. Ahora bien, todo esto también forma parte del anuncio que hizo Nicolás Maduro hace unos días de implementar el plan que ha llamado Furia Bolivariana para defender el chavismo, y aunque se han hecho pocos anuncios sobre las elecciones, sí está ligado porque esta mañana varios comandos de campaña de la candidata opositora María Corina Machado amanecieron con grafitis de la Furia Bolivariana y, como mencionas, detuvieron a 2 de sus coordinadores de campaña regional y otras amenazas en diferentes estados. Todo esto, Oscar, mientras en Caracas se congregan seguidores y detractores de Nicolás Maduro en una fecha conmemorativa. ¿Cuál es la naturaleza de estas movilizaciones?
Sí, el 23 de enero se conmemora la democracia en Venezuela y por tradición se suelen hacer anuncios electorales, campañas, marchas políticas. Este año el oficialismo marchó y la oposición se concentró. Hubo un momento donde tanto la marcha y la concentración aquí en Caracas estuvieron a punto de encontrarse, pero no hubo incidentes que reportar. Tampoco hubo anuncios oficiales sobre cuándo serán las elecciones este año, que es una fecha que todos están esperando. Sin embargo, Maduro reiteró que sí será este año. Por otra parte, la candidata de la oposición reiteró que su ruta es electoral y que el plan Furia Bolivariana viola los acuerdos firmados por la administración de Maduro y la oposición en Barbados. Es evidente que sí hay una persecución en marcha contra opositores vinculados a María Corina Machado y estos arrestos de ayer y de hoy marcan la ruta que emprende la administración de Nicolás Maduro. Las tensiones están a la orden del día en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales. Era el reporte de Oscar Schlenker desde Caracas. Muchísimas gracias, Oscar. Y también estamos a la espera de las elecciones, por supuesto, en Estados Unidos este año. En el estado de Nuevo Hampshire, los votantes comenzaron a emitir sus votos para elegir al candidato presidencial del Partido Republicano. Los comicios comenzaron en el pequeño pueblo de Dixville Notch. 6 votantes registrados allí entregaron sus papeletas. Todos votaron por Nikki Haley, ex embajadora ante la ONU, que hace un último esfuerzo por obtener votos republicanos. Se considera el último rival importante de Donald Trump para lograr la nominación republicana. Y antes de irnos, la Academia de Hollywood dio a conocer por fin la lista de nominados para los premios Oscar 2024. Este año la lista tiene un sabor mucho más internacional, con películas extranjeras compitiendo en algunas de las principales categorías. Pero la gran favorita es Oppenheimer, de Christopher Nolan, que lidera las nominaciones con 13 candidaturas. La película examina la vida y las batallas morales de Robert Oppenheimer, el creador de la bomba atómica. También destaca la exitosa comedia Barbie de Greta Gerwig. La película más taquillera del año pasado aspira a 8 Oscars. La cinta narra la historia de cómo la famosa muñeca de plástico abandona Barbieland en busca de su verdadero yo. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima ocasión o cuando ustedes gusten en nuestro sitio en internet dw.com y en nuestras redes sociales buscando DW Español. Yo soy Javier Arguedas junto a todo el equipo que trabaja para ustedes este martes aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.